Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este primer ciclo de terapia ocupacional en salud mental. Van a ser unos vivos de YouTube que vamos a realizar por el canal Referato-MLB, que es mi canal de YouTube. En este encuentro nos vamos a proponer hacer un encuentro mensual. Los primeros lunes de cada mes a las 20 horas de Argentina nos vamos a reunir por este medio y vamos a tener encuentros con especialistas, que bueno, que porque es en mi canal me doy el gusto de invitar yo. En este caso, la idea es debatir con un especialista, ustedes ahí ya están viendo a Silvina Fernández, y comentarles lo que vamos a hacer. En principio me presento, soy María Laura Agustín Gorri, soy licenciada en terapia ocupacional, soy doctoranda en ciencias de la salud y profesora en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología. Me dedico en la actualidad a la gestión educativa y a la gestión en salud, y mi clínica hasta el 2018 fue en salud mental con adultos y particularmente en emergencias psiquiátricas. Quiero contarles un poco el encuadre de estos encuentros y presentamos a Silvina. El encuentro consistirá en un diálogo, nosotros ya estuvimos hablando con Silvina, y si da lugar, haremos algunos comentarios con respecto a algunas publicaciones que estuvimos bajando, leyendo y de paso, bueno, actualizándonos. Así que bueno, bienvenida Silvina, Silvina Fernández. Bueno, Es, sí, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Silvina Fernández es licenciada en terapia ocupacional, es especialista en ergonomía. Ella es la profesora de la materia de formación de grado de salud mental en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de terapia ocupacional y también gestiona el dispositivo de práctica profesional de salud mental. Además, coordina el área de trabajo laboral del Centro Universitario de Rehabilitación Integral, que depende de la Facultad de Psicología de UBA, y es titular de planta de un hospital infanto-juvenil, Carolina Tobar García. Su especialidad clínica es la niñez, las infancias, ¿no es cierto, Silvina? Sí, es las infancias y la salud mental de las infancias. Sí, esa sería Sí. la especialidad. Son muchos años de formación y de clínica específica, ¿no? Teniendo en cuenta que el hospital en donde ejerzo es un hospital especializado, donde todos los que formamos parte de ese hospital tenemos una formación muy específica y la clínica que llega al hospital es también de una característica muy particular. Sí, yo pensaba quizás en, bueno, el sesgo de mi práctica clínica me hace pensar en que quizás existe alguna, lo voy a pensar no en términos dicotómicos, pero sí en términos medios de contrapunto, un poco entender primero, bueno, cuál es la especificidad del campo de la terapia ocupacional en salud mental, pero particularmente en el campo de las infancias, ¿no? Sí, digamos, para pensar las infancias y para pensar la salud mental y para pensar la terapia ocupacional en el abordaje de infancias en salud mental, yo creo que habría que ubicar por lo menos tres cuestiones que tiene que ver uno con qué uno entiende de infancias y de desarrollo, ¿no? Pensar Ujú. el concepto de desarrollo siempre es un concepto que uno lo piensa a nivel de contexto, ¿sí? Y pensar el desarrollo como aquella transformación aquella transformación que se regula con lo externo, ¿sí? Es decir, pensar el desarrollo en términos de cómo se va constituyendo el niño en relación a un externo que lo regula. Por supuesto, siempre hablamos de un vínculo primario, y este vínculo primario en líneas generales es la madre, pero podemos pensar que no es necesario, pero sí es necesario un vínculo primario que te acerque al mundo. En relación a la salud mental, en la niñez, lo que pienso es que puede ser por contrapunto, y vos me podrás corregir o discutir, en relación con el adulto, es que la diferencia está en que el desarrollo se complica, ¿sí? Con la patología en salud mental. Es decir, con aquel cuadro de salud mental lo que hace es complicar el crecimiento del desarrollo. El crecimiento y el desarrollo continúan en un niño, ¿sí? Y hay poca posibilidad en un niño de modificar, ¿sí?, ese padecimiento mental, que con el adulto ya desarrollado
eso es distinto, ¿sí? Hay mayor posibilidad de modificar lo que le sucede a una persona con padecimiento de salud mental. No sé si... Sí, yo pregunto, ¿no? En hablar en términos de desarrollo, hoy vamos a hacer algún comentario, no vamos a agotar en los comentarios de un texto de Laura Pérez y Sara Daneri, porque me encantaría invitarlas a otro de los vivos, pero en realidad pensaba si la cuestión del desarrollo, entendida como marcos teóricos del desarrollo y tratando de, bueno, de que estos encuentros nos permitan comprender cómo los especialistas justifican su práctica, yo me preguntaba si cuando uno trabaja desde los marcos del desarrollo, no está de alguna manera esperando que suceda algo determinado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo combinás con la salud mental? Claro, por eso te presentaba primero como un concepto de desarrollo distinto, en el punto donde el desarrollo avanza bajo ciertos parámetros que están establecidos. El tema es que ante la presencia de una enfermedad, ese desarrollo continúa, pero continúa mal. ¿Sí? Ese desarrollo no se para, ese desarrollo sigue y avanza de una manera no esperada. Pero el tema es, cuando hablamos de no esperada ¿para quién? ¿Sí? No esperada Claro. en relación a qué. Bueno, por eso siempre cuando uno habla de parámetros del desarrollo no puede dejar el contexto por fuera. Y pensándolo desde la terapia ocupacional, uno piensa que ese desarrollo tiene que estar contextualizado tanto en cuanto hay alguien que habilita ese desarrollo. Tanto en cuanto uno piensa que un niño accede, por ejemplo, al pasaje de los alimentos líquidos a sólidos, si hay alguien que le presente esta posibilidad. ¿Sí? Por eso también pensar en las ocupaciones de la niñez, pensando en la primera infancia, ¿no? De 0 a 6 años, uno tiene que pensar, o lo podemos plantear como pregunta, si no son co-ocupaciones. Porque no es sin este vínculo primario que habilita y que regula el exterior. ¿Sí? Hay algo allí que me parece que está bueno en un texto que leí hace poquito también en relación a esta charla, que tiene que ver con, bueno, cómo detecta el pediatra la consulta, en la consulta pediátrica, cómo detecta el trastorno de salud mental, ¿no? Sí, y entonces hay algo que decía, es que hay algo en relación, que el desarrollo es el contacto entre la naturaleza y la crianza. Cuando uno piensa en la naturaleza de un niño, piensa en esta personalidad que va armando. ¿Qué decimos cuando decimos personalidad? Bueno, hablamos de la percepción y las reacciones y los pensamientos que tiene este niño en relación al mundo. ¿Sí? Pero esto no es sin la crianza, porque todas estas percepciones, todos estos pensamientos son moldeados por el entorno humano y el entorno no humano, ¿no? Sin este moldeo, ¿sí? Podemos pensar que entonces hay un desfasaje ahí posible. Entonces, en relación a la terapia ocupacional, bueno, el problema está en el niño, el problema está en la crianza, el problema está en la ocupación. ¿En dónde está el problema? El problema está en una conjunción de esto, porque hablamos de desarrollo. ¿Sí? Sí, de todas formas, a mí me parece que esta cuestión de cómo nosotros incluimos en nuestro saber, en nuestro dominio, ¿no? Como dice el marco de trabajo, tantos aspectos, cuando nosotros nos justificamos y más, bueno, en todo lo que es, también en adultos también se piensa en términos de desarrollo, pero me estoy refiriendo a los términos de lo evolutivo del desarrollo, se menciona el ambiente, se menciona el contexto, pero siempre están, por de donde provienen estas teorías, siempre está más centrado en la persona, ¿no? Nosotros tenemos otros componentes que forman parte de nuestro propio dominio, que se articulan, a ver, tienen otro peso específico, o sea, el contexto para nosotros no es el ambiente en estos términos de cómo se dan las cosas, y entonces yo pensaba que, bueno, que quizás el concepto, o sea, lo evolutivo sería la naturaleza, ¿no? Y la cuestión de la crianza tendría que ver más con el contexto. ¿Qué pasa entonces en el medio? Digo, para seguir un poco el pediatra, entonces en el medio se da la acción, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la naturaleza
que tiene que ver con el componente persona y un montón de otros elementos, pero no solamente la naturaleza. Pero bueno, pongámosle que las dimensiones humanas tendrían que ver con ese aspecto. Ahí va lo evolutivo. Y las relaciones que tienen que ver con el contexto y que tienen que ver con la ocupación o con las actividades, y bueno, ahí uno hace un salto cualitativo y realmente pone en cuestión cualquier otro concepto en el que nosotros nos basamos, ¿no? Con la idea de salud, la idea de enfermedad, el peso del diagnóstico, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué significa el diagnóstico? ¿Qué lugar tiene el diagnóstico? Bueno, en tu clínica, digo, porque en niñez o sea, en salud mental en adultos existe claramente lo que es el diagnóstico, se convive con eso, pero bueno, hay algo de la idea de pensar en grandes estructuras y bueno, y estos marcos que van respetando la cuestión de la singularidad. Respetar la singularidad en la adultez es mucho más sencillo que en un niño, ¿no? Pero yo realmente pensaba, cuando aparece otra perspectiva, donde vos pienses también que el niño tiene su singularidad, bueno, ¿qué lugar ocupa estos diagnósticos? ¿No? Porque los chicos llegan con unos diagnósticos impresionantes que manejan médicos, maestros, todos los profesionales. Y la verdad que es un esperanto, ¿no? Es un autista, ¿no? Es un TEA, y la verdad que asusta, a mí me asusta. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo lo ves en tu clínica, en el lugar donde vos trabajás? ¿Qué peso tiene? ¿Qué lugar tiene el diagnóstico? Bueno, en mi clínica en particular, en el hospital, el diagnóstico es también un desarrollo. Es decir, el niño ingresa siempre con algún diagnóstico presuntivo que, como vos bien decís, trae de la afuera, ¿sí? De una escuela, sí, básicamente de la escuela o de algún pediatra, rara vez de algún neurólogo, pero ya viene como, ¿no? Nosotros le decimos como una etiqueta, que en nuestra clínica lo que intentamos hacer es deconstruir y armar y desarrollar a ver hacia dónde va ese diagnóstico. Si tenemos en cuenta que el niño está en desarrollo, ¿sí? Y que está evolucionando, bueno, para no dejarlo en la etiqueta, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y después veremos hacia dónde va. Y finalmente sí hay un diagnóstico que en líneas generales tiene más que ver con la cuestión más social, en el punto que se necesita un diagnóstico para el CUD, se necesita un diagnóstico para acceder a las terapias, se necesita un diagnóstico para viajar, se necesita un diagnóstico para que acceda a las, no sé, ir a un El cine. certificado, sí, Sí, para todo. hoy, por ejemplo, en la reunión de equipo hubo dos situaciones así. Una es, bueno, vamos a sacarle un CUD porque estamos trabajando el manejo en la comunidad, y bueno, no tiene dinero, entonces no puede acceder al cine. Bueno, vamos a sacarle un CUD. Un CUD implica un diagnóstico, y no cualquier diagnóstico, porque la discusión de la psiquiatra era, bueno, pero yo lo único, o sea, tengo que seguir viendo qué le pasa. ¿Por qué? Porque hasta ahora es un trastorno de conducta, y un trastorno de conducta no va en un CUD, o sea, no te dan un CUD por un trastorno de conducta. Bueno, con lo cual empiezan a tomar una cantidad de test para ver si les da algo, ¿sí? Que amerite un diagnóstico que vaya dentro de un CUD, ¿sí? Ok, estas son todas cuestiones, si querés, más burocráticas. En el punto es qué pasa afuera con ese diagnóstico. Porque dentro del hospital nosotros todos tenemos claro, todo el equipo tiene claro, digo, desde la demanda de la TO para, bueno, estamos trabajando esto, pero nos limita la economía, entonces por eso el pedido de CUD. Y por el otro lado, los médicos diciendo, pero nosotros tenemos en claro que el pedido de CUD es por eso y que el médico todavía tiene que ver, y entonces por ahí terminan inventando un diagnóstico que vaya para que, pero a la afuera no, a la afuera lo que lee es un diagnóstico, ¿sí? Y entonces la dificultad en la visibilización de sobre todo los trastornos en salud mental, ¿no? Porque por ahí hay ciertas discapacidades que generan otra cosa, pero en todo lo que es autismo, y ni te digo lo que es un diagnóstico de psicosis infantil, genera una destrucción en la familia tremenda, y una destrucción de todos los espacios por los que el niño debe circular. Hace poquito le pusieron este diagnóstico, como te digo, es un diagnóstico que se desarrolla después de 1 año y medio de tratamiento. Finalmente llegaron al diagnóstico de psicosis infantil en un niño de 8 años. A partir del diagnóstico, la escuela empezó a llamarnos sistemáticamente porque ahora no sabe qué hacer.
O sea, hasta antes del diagnóstico de psicosis infantil, el niño iba con sus posibilidades a la escuela, en jornada reducida, con todas las variables de apoyo que requería, recibe el diagnóstico, esto impacta en la madre, impacta en el niño que empieza nuevamente a estar florido en su cuadro, y por otro lado, en la escuela que de repente no sabe qué hacer y expulsa, ¿no? Sí, yo pensaba qué éxito han tenido algunas corrientes, porque me parece que hay no sé, es como si hubiera un mensaje que circula. Es como que si vos sabes el diagnóstico vas a saber qué hacer, digamos, como que la gente se esclarece, ¿no? Porque esto que vos decís, bueno, hasta el momento del diagnóstico era una cosa, pero cuando aparece el rótulo, hay claramente una demanda de, bueno, si ya sabés lo que pasa, tenés que saber qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Y la verdad que ahí es un tema bastante complicado, porque del mismo modo que es una construcción el saber qué hacer, ¿no? Que no es solo uno, sino que somos todos los que estamos involucrados, eh, llegar al diagnóstico también es una construcción, porque la propia medicina plantea sus propias dificultades en relación a hacer un diagnóstico, el tiempo que le lleva, hacer el diagnóstico en niñez, bueno, digo, hay un montón de elementos, pero evidentemente es envidiable el éxito que han tenido en esto de decir, bueno, un diagnóstico igual saber qué hacer. Eso ya está en la sociedad, eso está instalado, Está ¿no? Entonces, instalado, está exacto. instalado, entonces es Está muy instalado. difícil como desarmar eso, porque, qué sé yo a veces, a mí me parece como, el otro día hablaba con una mamá, bueno, a mí me toca gestionar el centro, y bueno, yo hablo con mamás con niños con desafíos, y la mamá está en cuanto grupo existe de que se llaman del diagnóstico que su hijo se supone que tiene. Entonces, lógicamente, es desconcertante lo que le pasa, porque bueno, ella me dice que lo cuidan tanto que todo, en la vida de todo gira alrededor de este chico, terrible dicho de este modo, y sumado a eso, ella va, se informa, están todos los grupos, bueno, y en un momento, bueno, escucharla, bueno, en un momento le planteo que debe ser bastante enloquecedor, ¿no? Estar en tanto grupo donde un grupo piensa una cosa, otro grupo piensa la otra, ¿no? Entonces yo le decía que, bueno, ¿por qué no elegía alguna de estas batallas? Porque si tenía tantos frentes abiertos, debería ser muy angustiante para ella. Y yo le preguntaba, bueno, le decía que me mandara algunos, ella dice que ve muchas publicaciones, entonces le dije, bueno, que nos mandaran, que nos nutrieran, que nos pusieran en contacto, y bueno, y que yo quiero saber lo que piensa esa mamá en relación a lo que pasa a su hijito, pero claramente en un momento coincidió en que quizás más allá de la causa Mm, supuesta, ¿no? El diagnóstico que mm, es revelador de la verdad, había muchas intervenciones que nosotros podíamos hacer, eh, que podían hacerse igual, pensando que fuera biológico, físico, no sé, conductual, no importa, cualquiera fuera su origen. Yo el motivo por el cual la llamo es justamente una de las cuestiones que suceden en relación a las dificultades que tienen las familias en sostener los tratamientos y donde, bueno, uno realmente tiene dificultades para hacer un tratamiento consistente, porque si hay ausencias es muy difícil. Entonces, bueno, justamente yo la llamo por esta dificultad que ellos tienen para asistir a la terapia, ¿no? Entonces digo, bueno, qué dilema. Eh, Vos querés saber todo lo que le pasa a tu hijo y ayudarlo y tenés toda tu vida alrededor de él, pero resulta que lo poco que se puede hacer, que coincide en que hay que hacer, ella falta y no y se nada, hace, no se hace. ¿no? Bueno, yo de ahí tomo bueno, primero Vale, ahora vamos a pensar en la palabra desafíos, que me resulta interesante porque se escucha un montón, ¿no? mucho, Esto lo que de significa. sí, pensar en eso, pero antes en relación hay un estudio hecho sobre esto que tiene que ver con la pata de la crianza que hace al desarrollo del niño, y Mm, hay una clasificación que por ahí no es para charlar ahora, pero sí es para tener en cuenta, porque vos pensás que la crianza tiene que ver con que es una mamá tiene que dar una estimulación adecuada, pero esta estimulación adecuada tiene que poder ser de una manera que esta mamá se dé cuenta de la organización psicológica del nene. ¿Sí? Complejísimo, ¿no? Esto de maternar, de criar o de ser ese primer vínculo que hace de regulación con la parte externa del mundo. Bueno, esto ya es
¿no? Por eso hay que acompañar, digamos, no hay modo de abordar a un niño sin abordar esto, ¿no? Y después, en este texto estaba interesante de que hay 6 tipos de parámetros para ver cuál es el vínculo que armó de crianza que permite o no el desarrollo. Lo pongo en términos de permite porque yo lo pienso desde terapia ocupacional y pienso que a un niño hasta 6, 7, te diría que hasta los 10 años, se le permite, se le habilita, se le muestra el mundo. Y si eso no sucede, ¿sí? Bueno, ir a terapia para que nosotros ayudemos a mostrarle ese mundo, ¿sí? Y bueno, y en esto que cuando vos me decías, me contabas de esta mamá, hay una que se llama relaciones sobre involucrada, se llama relación sobre involucrada, que es cuando hay un control excesivo, que también genera una limitación, una limitante en relación a conocer el mundo, porque van a hacer conocer el mundo que yo quiero que conozcas, ¿sí? Y limita un montón la exploración del mundo. Y entonces ahí genera, no algo, no ya desde lo evolutivo, pero sí desde esta cuestión que tiene que ver con armar su propia personalidad, con lo importante que es. El niño cuando arma personalidad, arma temperamento. Y el temperamento es lo que le muestra al mundo. El temperamento es la conducta con la cual se vincula con el mundo. ¿Sí? Y cuando se vincula con el mundo, te hablo desde vincularte con un adulto, te hablo como vincularte con pares, como vincularte con objetos. ¿Sí? Es el modo de vincularse con todo lo que rodea al mundo. Bueno, tenemos este tipo de relaciones que, bueno, como todo, que es lo que no se encuentra más o menos equilibrado, genera... Bueno, en adultos, bueno, entiendo que lo que posibilita en términos de coocupación un cuidador, un otro, en el desarrollo, por tomar la palabra que veníamos utilizando en un niño o una niña, es significativamente distinto que en un adulto, ¿no? En los adultos, en general, pacientes graves, trastornos mentales graves, con padecimientos graves, la verdad que mi experiencia y bueno, y un estudio que hicimos clínico con usuarios con dificultades en hacer pasaje de la internación a la externación, sí, nosotros pudimos verificar, primero, bueno, romper una idea que nosotros teníamos de un supuesto bueno, si la familia participa, eso era un indicador positivo, cuando en realidad no necesariamente que una familia esté presente, venga a las terapias y a las entrevistas y participe físicamente y psicológicamente, no necesariamente es bueno. Eh, Nosotros en realidad veíamos que menor participación de las familias, mayor adherencia al tratamiento tenían los usuarios, ¿no? O sea, Claro. completamente al revés de lo esperado. En este sentido, bueno, ahí hay un contrapunto, porque bueno, uno espera lógicamente otra cosa, pero hay una idea de que las familias eh, que participan, que están, bueno, son las que acompañan, y bueno, y ahí aparecía esto que vos traes del familiar sobreinvolucrado, que en realidad, bueno, a veces es mejor que solamente provea un dinero, qué sé yo, y ya está, nada más que eso por mes y que se aleje. Pero en ese punto, bueno, no todos los vínculos son buenos, y en este punto, bueno, es parte del asunto, analizar el contexto, analizar el contexto social, familiar, bueno, implica que, bueno, que se pueda determinar si es conveniente que esta familia participe de parte del proceso o no participe, esté o no esté. Pienso que con niños y niñas, bueno, vos te debes encontrar montones de situaciones, pues bueno, estás en un contexto de niños y niñas vulnerables, entonces, bueno, seguramente te encontrás con situaciones donde la vulnerabilidad es una situación muy presente, como las situaciones de riesgo, y también, bueno, supongo que también tenés chicos que están en hogar o en hogares o Sí. niños internados. En ese punto, bueno, ¿qué es lo que se espera de ese vínculo familiar o de ese cuidador en términos del otro componente que no es ni la persona ni la ocupación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con qué se espera? O hacia dónde vas o cómo lo pensás? Bueno, interesante, me cambiaste el eje. Sí, a ver, en relación a esto, nosotros tenemos una clínica donde los niños que están internados Ujú, pierden sus referentes vinculares, ¿sí?
y digo pierden para ponerlo en tierno, porque en realidad son abandonados, ¿sí? O muchos ya son traídos en situación donde fueron separados de sus padres y están en un hogar y terminan en una internación psiquiátrica. Es interesante pensar que hay toda una corriente donde los padres tienen que estar, y tal cual como vos decís, no hay modo que estos padres estén y generen algo bueno para estos chicos. Ujú. Aún así, hay toda una corriente donde se tienen que vincular con el papá, con la mamá, con figuras que claramente han devastado, porque, digamos, hablamos de psiquis Ujú. devastadas, porque además Claro. devastar a los 6, 7 años es más fácil que devastar a los 40, ¿no? Entonces, lo que se espera, pero esto tiene que ver también con el nivel de vulnerabilidad social y económica que manejamos, donde a veces lo que se espera es que se los puedan llevar. Nada más. Después de esto, después de que se lo puedan llevar, empieza todo el derrotero de qué pasa con las otras instituciones en las que el niño debe circular. Las escuelas, los clubes, la sociedad de fomento, bueno, los centros educativos terapéuticos, ¿no? Donde el centro educativo terapéutico te exige una cantidad de habilidades y destrezas que el niño tiene que tener, que digo, bueno, pónganse un jardín de infante común, porque no hay modo que, ¿no?, uno pueda derivar a estos chicos, ¿no? Estos chicos tienen una dependencia muy grande, y cuando hablo de dependencia hablo de falta de autonomía sin apoyos, entendiendo que son niños, donde el apoyo está siempre. Sala de internación, ejemplo, sala de internación. En este momento, niños de 11, 12 años, 4 niños. Momento del almuerzo. La internación llega el señor de la cocina, tira los platos, todo junto. Lo que es el postre, la entrada, todo junto. Un bidón de agua de 5 litros, bueno, ahí en el medio. Y se retiran los adultos. ¿Qué pasa? Se come primero el postre, después el plato principal, se roban la comida, uno que está mejor se come lo del otro, se intercambian, se comen, chupan el plato del otro. Hay todo, obviamente, desde Te hicimos una intervención, ¿no? Y la intervención, ¿sabes cuál es? Estar ahí. La intervención es ser el adulto que regula la escena de la alimentación. Es hacerles un mimo en relación a, bueno, a ver, primero va esto, ¿te pelo la naranja? Te la pelo. ¿Te gusta en barquito? ¿Sí? Esto que tiene que ver con eh, alojar a la infancia, que la tienen arrasada en relación no solamente y acá sí también entra el cuadro psicopatológico, ¿no? Obviamente. Es decir, más allá del abandono, de las situaciones de violencia o de abuso que han atravesado, obviamente hay un cuadro psicopatológico que también perturba. Y bueno, y uno piensa, bueno, ¿cuál es la gran intervención en relación a esto? La intervención es más sobre el entorno y sobre el armado de la escena que sobre el niño, sobre los niños en este momento. Sí, son púberes ya, 11, 12 años. No, es esto, bueno, no, dejamos todo en una mesa y entonces vamos dando de a un plato, ¿sí? Esto fue en un inicio. Hoy, bueno, ni hablar de el lavado de manos previo, digamos, después el armado de la escena donde cada uno se pone su mantel, donde cada uno se pone su vaso, ¿no? Fuimos incorporando. Al principio fue, bueno, regulamos un poco, que nadie se coma lo del otro, hasta que ellos fueron incorporando ahí en su rutina que nosotras vamos y entonces actuamos como esos adultos que regulan la escena y ellos pueden comer en paz. Sí, yo pensaba ahí, me venía, bueno, la idea de autonomía, ¿no? Esto de que quizás un esperable es que puedan ser lo más autónomos posibles en ese hacer. No sé Lo que, si eso te regula a vos. lo que pasa es que la autonomía no estaba en cuestionamiento, por lo menos cuando hicimos todo el análisis, Ujú. después de el primer mes de intervención, porque los pibes eran autónomos. Una vez que esto estaba regulado, los pibes podían, sí, lo que faltaba
que era que esto se convierta en un hábito para que Okay. claro, o sea, una vez que nosotros intervenimos y fuimos todos los mediodías, seguimos yendo, ¿no? Todos los mediodías, ellos ya hoy llegan, cuando nosotros entramos, nos piden la bolsita, porque no la podemos dejar ahí, por esas cuestiones institucionales, lo roban, bueno, no nos vamos a detener ahí porque no tiene sentido. Y nos piden la bolsita, reconocen su nombre, van, se sacan las cosas, se van a lavar las manos solos, vuelven, se sientan en el lugar que corresponde, se ponen el mantelito, esperan que le repartamos la comida, empiezan a comer, hacen pausas, se fijan si el otro terminó, ¿sí? Ya llevamos 3 meses de esta intervención, y esto cuando se logró, ¿sí? Sostenerse en el tiempo, que ellos armen rutina y hábitos, la autonomía apareció. Porque la autonomía ¿Cómo, estaba. perdón, claro, eso te iba a Sí, la preguntar, autonomía estaba. justamente a eso iba. ¿Qué pudieron observar ustedes de lo que ya había de ese hábito y de cuánto interrumpía la internación el hábito? Porque en realidad la internación también es una interrupción bueno, que es un mal necesario, pero claramente, bueno, ¿qué pudieron verificar ustedes que ya esos chicos traían, pero que, bueno, que la internación derrumbó, ¿no? Bueno, ellos, digamos, ahí hay variedad, porque hay quienes vienen en la casa, quienes tenían un poco más de hábitos, aunque sean distintos, porque las casas eran distintas y que más rápidamente pudieron acomodarse a esto que nosotros proponíamos de generar este hábito, tanto sea, bueno, me voy a lavar las manos y después como y después espero el postre y después me lavo los dientes, ¿no? Esta es toda la rutina que hacemos. Después estaba aquel que venía de hogar y tenía todas estas mañas, por decir de alguna manera, de el niño que era uno más en 50 pibes que estaban comiendo. Y entonces esta posibilidad de armar la rutina o de generar ciertas conductas de hábitos durante la alimentación costó un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía se le escapaba cada tanto robarle la comida al Claro. vecino, porque también tiene que ver con conductas aprendidas de las instituciones. ¿Sí? Entonces, Claro. aquel que había tenido una posibilidad de crianza donde había podido, bueno, comer en estas condiciones que proponíamos, ¿sí? Fue mucho más rápido generar el hábito. Ahora bien, ¿qué sucede? La institución arruina, porque esto a la noche no pasa. Claro, claro. Entonces, los pibes teniendo autonomía para poder hacer el lavado de manos, para poder hacer comer y para poder luego lavarse los dientes, solo ocurre al mediodía cuando entramos nosotras. Cuando hay un apoyo, si no está el Exacto. apoyo, ellos no lo están pudiendo Si llevar no a está cabo. el apoyo, no lo llevan a cabo, Quizás si por bien sobrevivir, decís, por la institución, porque la institución ahí obstaculiza. porque se quedan solos y porque, bueno, inevitablemente sí, hay algo de la supervivencia, del que es el más fuerte, bueno, que sí, que impacta. Pero por ejemplo, el otro día un enfermero se acercó y nos dijo, chicas, ¿ustedes llevan unas bolsitas para, con las cosas de los chicos? Sí, luego lo hacemos al mediodía. Y bueno, se está empezando a esto que tanto hablamos de la interdisciplina, de, Sí. bueno, encontrar a un enfermero que tiene ganas y que va a empezar a instalar esto durante la cena. Aún así no es sin el adulto, pero porque son niños. O sea, no dejan de tener 11 o 12 años, porque volviendo a lo primero que quería plantear, donde el apoyo en niños, o sea, los pies son autónomos y este apoyo es necesario porque son niños, no Okay. porque, Claro, no claro, porque claro. No, tengan. pues son dependientes, claro. Exactamente, exactamente. Son autónomos bueno, por lo menos en lo que ustedes habrán medido en relación a ellos mismos, porque también supongo Claro. que en una escala de autonomía, que uno puede pensar como algo, una escala mundial, en realidad, bueno, en niños y en cada persona supongo que es singular, no es tan Exactamente. fácil determinar un grado. Hay un artículo que estuvimos viendo, que cuando hicimos la búsqueda para este encuentro, que ya comenté que era de Sara Daneri, y de Laura Pérez, que es la concepción de salud mental desde la perspectiva de terapia ocupacional, que ellas publicaron en Vertex. Yo no conocía este artículo. Ellas citan lo siguiente y dicen, vienen hablando bueno, hacen todo un análisis histórico en relación ellas quieren trabajar no a modo de conclusión, sino a modo de construcción, cuál es la idea de la salud mental en la terapia ocupacional desde su perspectiva. Y bueno, vienen hablando de las diferentes concepciones
a lo largo de la historia de terapia ocupacional, citan, por supuesto, a Berenice Francisco, quien propone una lectura bastante interesante en cuanto a los diferentes usos de la actividad, cita a Darrocha Medeiros, pero en un momento dicen, eh, las actividades que inicialmente tenían por finalidad cubrir las necesidades básicas de subsistencia se convierten en verdaderos actos llenos de intención que nos darán identidad, pertenencia y reconocimiento social, ¿no? O sea, como que esta frase de ellas pinta un poco esta escena que vos nos contás, ¿no? Que no es el hecho de comer, que uno puede decir, bueno, sentémonos a hacer todo lo mismo para poder comer. No es garantizar el acto de comer, Exacto. sino, bueno, es un poco más allá Sí, sí, es un de poco la más subsistencia. complejo que sí, la simple, digamos, si pensamos en áreas de desempeño y pensamos de Ujú. ocupación dentro de áreas de desempeño, sí, alimentarse y comer, bueno, es mucho más complejo que llevarse la comida a la boca, ¿no? Ujú. Hay todo esto, todo este entramado de tareas, actividades, que no se dan sin un contexto, ¿no? No es que están ahí, Sí, claro. a veces cuando uno piensa el comer como si uno comiese dentro de una burbuja y nada más sucediese, y sí, y en contextos institucionales, bueno, aparecen otras complejidades, que si uno no hace un buen análisis, uno le puede adjudicar al niño una dificultad que no tiene. Claro, porque yo decía, bueno, seguramente que vos tenés tus propias concepciones o justificaciones teóricas que te guían, como para poder pensar que el acto de comer es mucho más que el de alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, en este punto digo, bueno, ¿querés compartir algunas ideas que vos tengas en relación a lo que te conduce cuando vos analizás una ocupación de alguien, cuando intervenís sobre la ocupación de alguien? Sí, tengo dos premisas básicas que tienen que ver con que cuando yo veo a un niño, veo a un sujeto de derecho. Cuando yo veo a un niño, veo a una persona con necesidades de desarrollarse, ¿sí? Nunca lo pienso lo que me da la evaluación de desarrollo solamente, sino que siempre pienso que hay algo más y ahí hay algo más que buscar. Siempre que veo un nene, sí veo una estructura en cuanto a pensar que ahí hay un sujeto, o si no lo hay, debería haberlo. Y a partir de ahí, ¿cómo puedo, desde la ocupación, construirlo si es que todavía el niño no está? O colaborar a construirlo, ¿no? Nosotros es imperiosa la interdisciplina, no hay modo de trabajar en salud mental, entiendo yo en general, pero en infanto, sin pensar en una interdisciplina realmente ejercida, ¿no? No desde solamente la palabra. Y entonces, bueno, a pensar a contribuir desde ahí, ¿no? Yo pienso que cuando veo un niño, cuando pienso en una intervención, pienso en cómo esas ocupaciones en las que el niño tiene que atravesar a partir de que tiene que evolucionar y desarrollarse, son parte o no son parte de su rutina y de sus hábitos. Yo siempre pienso la intervención desde ahí. Bueno, ¿qué lugar ocupa en cuanto a el tiempo en la rutina de ese niño y en cuanto a ese tiempo puede generar un hábito que le permite socializar, por ejemplo? eh, Está impactando. A mí me parece que yo siempre voy sobre los patrones de ejecución en relación a pensar después cómo estos atraviesan las áreas de desempeño. Me parece que siempre son una causa, o siempre encuentro ahí la causa. Quizás tiene que ver con esto en donde me planto a ver mucho más eh, al contexto del niño en cuanto a funcionalidad y no a, es decir, a funcionalidad, cómo funciona respecto de, ¿no? Respecto de un adulto, respecto de un niño, respecto de un objeto, respecto de una tarea, respecto de una forma en la que debe desempeñarse como estudiante. Respecto de eso, eh, si- siempre lo pienso desde ahí, al niño, lo pienso desde ese lugar. Y entonces, en esta, bueno, ¿qué pasa cuando no hay hábitos? ¿Qué pasa cuando no hay rutinas? Cuando no hay estas, esta, uno ve mucho que cuando
la intervención se sostiene, vos recién decías, bueno, si no viene el paciente no se puede trabajar. ¿Pero por qué? Porque es parte de esta rutina, el armado, ¿sí?, de algo constante que le permita entonces contribuir con su desarrollo. Y aquello que no está, que no lo tiene el niño, que no lo tiene la familia, bueno, darlo en esta intervención, ¿no? Pero siempre... Lo que pasa es que vos estás diciendo algo que es un aspecto fundamental en relación a la epistemología de la terapia ocupacional, que quiere decir, bueno, lo que estás diciendo, bueno, ahora vas a tener que investigar sobre eso, estás diciendo que en realidad todo el hacer, bueno, Pedro Moruno y Dulce Romero Ayuso hablan del hacer humano, ¿no? De hecho, las chicas lo citan, ellos hablan del hacer humano, entonces uno dice, bueno, en definitiva, humildemente voy a agregar algo a lo que ellos dicen, pero en realidad, digamos, si es del mismo modo que decíamos era imposible no comunicarse, bueno, es imposible no ocuparse, por lo tanto, bueno, cuando uno analiza el hacer humano desde el minuto cero del nacimiento, desde el minuto cero, ahí uno dice, bueno, evidentemente, si nosotros estudiáramos desde el minuto cero el hacer humano, con las características que tenga el hacer, la naturaleza, el entorno, el hacer, bueno, como vos dijiste antes, entonces todos los autistas en realidad serían todas las personas con autismo, tienen ese trastorno llamado de ese modo a causa de los patrones de ejecución. Es decir, cómo sus patrones han desarrollado, han transcurrido, se han construido y han generado ese diagnóstico que es el autismo o que es los TG no sé cuánto, los T no sé qué, además hay tantos nombres, que no es lo mismo que lo que se viene haciendo, ni es lo mismo de lo que la terapia ocupacional se enorgullece. O sea, la terapia ocupacional, desde el primer paradigma, no el primero que para mí es el más exitoso, del primer paradigma en el cual se desarrolla a nivel mundial, que es bajo la influencia del paradigma reduccionista, dice que todas las patologías impactan en el desempeño. No, bueno, estamos invirtiendo esa ecuación. Lo que estamos diciendo es que en realidad es al revés. O sea, evidentemente, como se hace, es como uno conserva salud o se enferma, dicho en el idioma que se entiende, el esperanto tan conocido. Pero bueno, esto no es algo dicho al azar, me parece que hay que hacer foco en esto y es algo para pensar un montón. Ahí me parece que, bueno, Christensen hace muchísimos años dijo que es una de las perspectivas que hay que estudiar, que es invertir la relación de causalidad, ¿no? La enfermedad no produce disfunción ocupacional, sino que las disfunciones ocupacionales producen enfermedades. A mí me parece que en la infancia es mucho más claro. No sé qué pensás en el adulto, pero en la infancia es tan claro que, porque vos cuando escuchás a los padres, sobre todo, por ejemplo, ahora tenemos un niño de 11 años que es la primera vez que recibe tratamiento, ¿no? Y hay algo de sus patrones, ¿no? Del modo en que aprendió a hacer las cosas, a jugar, a ir a la escuela, a vestirse, a comer, que son patrones, digamos, con rutinas complejísimas, con, bueno, con hábitos que uno podría decir, bueno, no son tan saludables, que bueno, hoy es un niño que puede permanecer muy poco en la escuela, que no transita por ningún espacio infantil y que todas las respuestas en relación al hacer son desadaptativas para lo que se espera, ¿no? Igual eso es otra discusión, qué es lo que se Sí, espera. que es lo que se espera, sí, sí. Que, no es que el que espera fuera, el que espera para que él pueda ser feliz. Es un niño que no puede disfrutar de nada, está tan tomado por este modo de hacer, que no puede, porque no puede Sí, jugar. en realidad, bueno, en adultos, vos hablabas y yo pensaba en la terapia cognitiva, se me venía eso. Y en realidad en el adulto, en realidad
como es tan importante el discurso, es tan importante el pensamiento, ¿no? La palabra, en salud mental eso tiene una impronta muy grande, tiene un valor muy grande, se analizan los procesos de pensamiento y como en realidad ahí hay una fundamentación de cómo vos pensás, hacés, en realidad yo digo, bueno, como hacés, pensás también, ¿no? Entonces en realidad si uno lo piensa al revés, justamente, bueno, la terapia ocupacional debiera meterse por ahí, ¿no? Poder pensar que como hacemos, finalmente es como terminamos pensando, y como terminamos pensando es como vamos haciendo, y bueno, y en realidad, a ver, yo no quiero, a ver, no, esto que decimos no tiene la intención de pensar las cosas en términos de causa-efecto, sino de pensar dónde está dónde está cómo uno ordena ese conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, para mí los componentes fundamentales son, no sé, vamos a simplificar, persona, ambiente, ocupación, y bueno, y de esa interacción estaría el desempeño, entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a explicar lo que yo observo en un sujeto? Lo voy a explicar desde qué lugar, porque nosotros tomamos otro artículo que no lo vamos a llegar a comentar, veo, que son intervenciones de terapia ocupacional para promover habilidades de comunicación social entre niños con trastorno del espectro autista, una revisión de alcance, es un estudio de terapia ocupacional, de ciencias de la salud, de Punkat en Branch, y ahí en Malasia, en realidad ellos, acá me animo, la intención de comentar publicaciones no es para criticarlos, pero sí me pareció significativo que ellos plantearan la investigación directamente desde la idea de, o sea, desde el problema definido desde el autismo, ¿no? Es decir, bueno, la investigación está planteada definiendo una problemática desde el autismo, desde la interpretación del autismo y lo que significa el autismo. Entonces dicen, bueno, el autismo es, y definen, ¿no? Entonces yo pensaba en estas ecuaciones. Yo digo, bueno, ¿qué haces con un problema externo, con un problema común a varias disciplinas y una intervención terapéutica propia, que es bien diferente a definir un problema propio con una intervención propia? Es completamente, esas ecuaciones no pueden dar el mismo resultado. Las justificaciones teóricas no pueden ser las mismas. El lugar que ocupan las justificaciones teóricas no son las mismas. ¿Cómo piensa el profesional? No es igual. Es completamente distinto. Entonces yo decía, increíble que el estudio empiece desde esa problemática, analice las intervenciones propias y termine diciendo, faltan investigaciones que hablen específicamente de justamente los... Yo decía, pero claro, porque en realidad, o sea, en realidad no encontraste estudios que definan el motivo por el cual vas a intervenir, porque en realidad, si vos querés intervenciones de TEO, tenés que poder definir a partir de qué estás interviniendo. O sea, tu intervención es que las personas con mote de autistas tienen problemas en la comunicación social. Bueno, está bien, sí, qué sé yo, para nosotros la comunicación social es un aspecto que entra dentro de, pero vamos a partir de ahí. Ese es el problema. Mira, hablábamos y casi que vuelvo al principio, donde vos me preguntaste, bueno, que había algo de mi clínica, de mis años de clínica en el hospital que pudiese definir. Y volvió ahora, y en esto en relación a, bueno, la clínica, está bien, es verdad que yo tengo un sesgo teórico para mirar ahí, pero también hay algo en que la clínica nos fue acomodando, porque nosotros en el hospital, a las TO, un grupo un poco más interesante de psicoanalistas, nos deriva al niño porque nosotros trabajamos la relación con el objeto. Sí, lacaniano, sí. Claro. Entonces, exacto, es lacaniano, como trabajamos esto, y yo trabajo... Sí, se trabaja la estabilización a partir del objeto, sí, claro, obvio. Bueno, y entonces, o bueno... sea, ellos te derivan desde la construcción de su propio conocimiento, de lo que ellos reconocen, claro, reconocen lo que les es propio, está bien, bueno, qué sé yo. Claro, bueno, pero entonces ahí como nosotros nos acomodamos a eso, porque la interdisciplina es necesario, y armamos nuestra propia, ¿no? Para devolverles a lo nuestro, ¿sí? Y entonces en relación a eso, pensaba, bueno, claro, ¿cómo no va a tener que ver con el hacer cuando parte de la problemática de X niño tiene que ver con que, bueno, nunca salió de la cuna? Durante 2 años estuvo en la cuna, entonces no
no exploró el piso, no tocó ninguna textura, no exploró nada, nunca estuvo a UPA. Cuando lloraba, se lo dejaba para que se calme solo, porque así los habían criado a ellos, así, ¿no? Los padres. Y, bueno, no hubo hacer de ningún tipo ahí. Ese cuerpo, entonces, bueno, sí, las evaluaciones, que la planificación motora, que, bueno, sí, claro, todo daba como mal. Pero, bueno, ¿cuánto de la experiencia, es decir, cuánto del hacer hubo ahí? Nada, cero, que no le permitió, ni en este caso, ni la evolución ni el desarrollo, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, digo, porque este caso me acordé de un psiquiatra en puntual que me derivó a este paciente en puntual y donde me dijo, bueno, toma, porque te necesita vincularse con el objeto, ¿me entiendes? Sí. Y entonces mi devolución fue, este chico necesita vincularse con el mundo, no con un objeto. O sea, no, todavía no hay, este niño no tuvo una explanación de nada. Toca el piso y levanta las patitas porque camina en punta de pie, también era uno de los supuestos síntomas que tienen que ver supuestamente con el autismo. Y no digo que no estoy hablando de eso, porque no me voy a meter en esa. Pero este nene en particular, si uno no podía ver que además de caminar en puntito de pie, porque es un síntoma posible del autismo, el niño durante 2 años no había caminado, no había tocado el piso, no había gateado, no se había subido al banquito y se había caído y se había roto la cabeza, como Está le bien, pasa. yo igual, digamos, de lo que vos decís, y bueno, desde como un outsider de las infancias, pues yo no he trabajado nunca con niños, solamente observo, pensaba que no es que no se está tomando como importante sus habilidades, lo que le pasa. No. Tiene que ver con cómo nosotros pensamos en conjugar todos los aspectos que para nosotros son importantes, porque, a ver, en adultez es también parecido a eso. Lo que pasa es que nosotros estamos en ambientes donde las profesiones, las otras profesiones, trabajan mejor o peor con la medicina, porque bueno, siempre el punto es si te llevas bien o no con la medicina, pero en realidad todos trabajan interviniendo sobre estructuras y funciones. En realidad la mayoría de nuestros colegas trabajan en ese sentido. Solo los trabajadores sociales que se meten completamente con la cuestión del entorno, y bueno, y pueden necesariamente ver cómo el entorno construye o obstaculiza. Bueno, en ese punto, bueno, te encontrás como hablando de determinadas cosas y no se centran solamente en la persona. Ahora, el resto trabaja muy a nivel bajo sobre estructuras y funciones, y terapia ocupacional hace rato que decidió que, bueno, desde ahí, o sea, deberá comprender qué pasa con las estructuras y funciones, pero no va a evaluar ahí, no va a intervenir ahí, Ahí está, eso es lo que solamente te quería decir. comprenderá. Uh-huh. Eso que te quería decir, que en realidad poder hacer este análisis moldea la intervención, moldea la clínica. Si uno se va, porque yo podría haber hecho tranquilamente una evaluación sensorial, una evaluación digamos, del desarrollo, quedarme con los parámetros y apuntar ahí. Y me centro en el niño y seguramente hubiésemos recuperado mi elección de cómo yo decido ejercer la terapia ocupacional en infancia y en salud mental, tiene que ver con, bueno, además de eso, bueno, darle a la mamá las herramientas para que este pibe empiece a explorar en casa, para que este pibe vaya bueno, ¿cómo hacer para que este pibe vaya a una plaza y soporte la arena? ¿No? Para poder jugar con arena. Claro, Bueno, todo un montón claro. de estrategias para que este niño empiece a circular por la vida, digamos, más allá de que juegue conmigo o que coma, porque también obviamente empezado a tener muchas dificultades de selectividad y demás, pero también, ¿no? Cómo se va, moldea la intervención en cuanto a si yo quedo dentro del consultorio o abro, ¿sí? Hacia la vida real del paciente, incluyendo a sus padres, porque son parte de su vida real, en mi intervención. ¿Sí? Si yo tengo más sesgada, como vos decís, a lo que miran la mayoría de las disciplinas, a estructuras y funciones, me voy a quedar ahí. Y yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino que me voy a quedar ahí. O sea, es una posibilidad de intervención, es una posibilidad de intervención. Sí. Pero, bueno, esto. Sí, ahí, digamos, bueno, en el artículo de Malasia, bueno, a veces digo, me encantaría que yo tomar contacto con esta gente, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿cuántas? Tengo 140 preguntas. Pero en el artículo
bueno, Sara Neri y de Laura Pérez, ellas plantean algo en relación a esto, de cómo, bueno, a nivel histórico, bueno, hacen un análisis histórico y crítico, y se puede pensar, bueno, en realidad, cómo las diferentes concepciones de la actividad y de la ocupación a lo largo de nuestra historia también han ido moldeándonos nuestras cabezas, ¿no? Y de este modo, bueno, yo diría ya desde los fines, bueno, de los 80, que en realidad de fines de los 70, que se viene pensando en la ausencia de la ocupación y la necesidad de su recuperación. Bueno, y en ese punto, bueno, son muchos años. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros era una conquista y, bueno, para ustedes les fue dado, ¿no? Es como la tecnología. Pero en este punto, no necesariamente porque hablemos de ocupación, nos cambió la forma de intervenir, más exitosa. También es cierto que trabajar desde abajo hacia arriba, sin duda, es un hacer muy reconocido por otras disciplinas. Son haceres que nos son reconocidos porque es entendible, porque lo pueden ellos comprender y desde ahí nos reconocen. Entonces, bueno, a veces es más difícil para otra disciplina que trabaja más en los niveles para nosotros más bajos, bueno, hablar de otros aspectos medio que quedan incómodos. Entonces, bueno, les cuesta cierto esfuerzo en comprender. Última Sí, anécdota que tiene que ver un poco con dale, eso. y vamos a ir cerrando y Dale. quedan todos para vos hasta el final. Sí, es una anécdota y es parte de mi construcción teórica. Muchas veces en el equipo se habla de la dificultad de estos niños separarse de sus padres. Y nosotros, ¿sabés desde dónde lo abordamos? Desde empezar a trabajar con el pibe, autonomía en pequeñas cosas. Autonomía en ponerse una campera, autonomía en poder ir al baño solo. Y esta autonomía le va permitiendo al niño, bueno, armarse, ¿no? Armarse en esta estructura. Tener una estructura, no una estructura así, una estructura. Y por otro lado, a esta familia, poder ver al niño desde un lado más lejano, ¿no? Y entonces, también los psicólogos siguen haciendo lo suyo en relación a este pegoteo, a esta cosa vincular, pero nosotros también tenemos herramientas ahí para trabajar. ¿Desde dónde? Desde la autonomía, desde empezar a pensar, por eso, por los niveles decía, ¿no? Empezar y trabajamos arriba, no trabajamos abajo, ¿sí? Sí, bueno, de hecho sería tan valioso para la comunicación de nuestro saber explicar los beneficios, pues yo creo que ahí sí seríamos más escuchados, explicar los beneficios que trabajar de arriba hacia abajo traen a las estructuras y las funciones. Sería genial. El tiempo o sea, la cantidad de dinero que le ahorraríamos a los usuarios, la cantidad de medicación que se reduciría, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, con eso que vos decís, de trabajar en todos los otros aspectos que no es que no son la persona, son la persona, todos los aspectos que la rodean, pero no centrado en la dimensión más de abajo, más funcional. ¿Querés ir cerrando? Me encantaría que dijeras lo que quieras, ya nos están saludando algunos colegas. Así que si querés cerrar con lo que quieras decirnos, que nos quieras contar, que digas, bueno, quiero aportar esto. No, bueno, pero agradecer este espacio tan necesario, hablar de salud mental, de terapia ocupacional de salud mental es, no sé qué pasa, pero está muy complejo. Estamos yendo por otros lugares, más allá de que es verdad que nosotros tuvimos muchas cosas dadas que ustedes, la generación de ustedes pelearon, y eso se agradece el espacio, espero que continúe, hay mucho para decir. Sí, hay mucho para investigar, hay mucho para seguir pensando, y estos espacios son necesarios, son muy necesarios, porque no hay espacios para construir este pensamiento, que me gustaría, bueno, que se replique, ¿sí? Que se replique estos lugares en donde uno puede pensar la terapia ocupacional de otra forma, donde puede pensar a la persona de otra forma. Yo, para cerrar, lo que voy a decir es que la salud mental es esa salud integral, porque siempre estoy convencida que la cabeza enferma el cuerpo. Y que entonces si no la abordamos entero, sí, esta la mirada holística que desde el primer año de la carrera nos dice, pero que después no sé qué pasa. Atropella un camión. Nos atropella un camión. Bueno, ¿sí? Hoy hubo un tiempo,
no hace mucho, después pasaron cosas y estamos en otro momento político donde había la posibilidad de pensar en una salud integral. Y para mí la salud integral parte de una buena salud mental, y después viene todo lo otro. Y bueno, esto, bogar por espacios como estos y por dejar de separar la salud mental, sino llamarla y meterla dentro de la salud integral, que me parece que va a ser un bien a toda la comunidad. Sí, mi idea, y si vos estás de acuerdo, mi idea es que, bueno, que la gente que ya ha participado en un encuentro se sume al otro, pero ya dentro de la sesión de la plataforma. Vamos a invitar a otras personas para el primer lunes de julio a las 20 horas de Argentina. Y bueno, iremos sumando lo que podamos sumar. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir para que sea un insumo, para volvernos a escuchar, para, para difundir. A mí me parece que es un área muy importante, bueno, que se deja llevar por la asistencia y es tanto el apoyo que damos en salud mental que, bueno, que nos cuesta muchas veces salir de ahí y ponernos a escribir. Pero bueno, hoy en día que está la posibilidad de investigar, hay que encontrar la forma, no es fácil, no se puede atender, dar clase, investigar, todo no se puede. Así que bueno, vamos a apoyarnos, este espacio es abierto, tengo muchas cosas que hacer todos los días, pero para mí este es un placer, es un recreo, y bueno, y me alegra enormemente compartir con vos la tarea y que seas la primera en este espacio, con lo que significa. Así que bueno, nada, gracias por compartir, gracias por exponerte, y bueno, vamos a seguir sumando gente, seguramente. Y bueno, y Seguramente. todos los que están ya nos escribirán y seguiremos trabajando juntos. Sil, un beso enorme, gracias por tu compromiso, por tu honestidad y bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Gracias, María Laura. Cuídate. Nos vemos.